Vamos al libro de los Efesios, capítulo 1, versículo 7, nos quedamos ahí la semana pasada. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hasta ahí, hermano. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Amén. Bueno, este es el tema 3, hermano, de esta carta de los Efesios. Y bueno, la exposición que vamos a tener el día de hoy va a ser desde el verso 7 hasta el verso 12. Para la siguiente semana, o el siguiente tema es desde el verso 13 y 14, amén. Y en este tema 3, como título, es somos redimidos por su sangre preciosa, amén. Porque realmente somos redimidos, somos salvos por la preciosa sangre de Jesús. La clase pasada, hermano, como título fue somos bendecidos con toda bendición espiritual. Eso fue la clase pasada que estuvimos exponiendo, y desarrollamos nosotros en la clase pasada desde el verso 1 hasta el verso 6. ¿Cuántos recuerdan, verdad? Pusimos lo que es un apóstol, hablamos, hay apóstoles en el día de hoy. Pusimos también lo que el Padre hizo, ¿ok? Desarrollamos que después del saludo, que es el verso 1 y el verso 2 del capítulo 1, desde el verso 3 hasta el verso 14, estuvimos hablando que esto es como un himno. Es como un himno, es como una alabanza, que si le pudiéramos nosotros poner música a esto, ¿verdad? O hacer un canto de adoración, las estrofas las tendríamos en el verso 6, cuando dice para la alabanza de la gloria. La otra estrofa sería en el verso 12, cuando dice a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, y la última en el verso 14, cuando dice para alabanza de su gloria. La mayor parte de los eruditos, hermano, lo exponen, aunque Pablo está dando una idea aquí, es algo solo, es algo que está hablando Pablo, y como que no se detiene al pronunciar todo esto. Algunos eruditos los ponen como una alabanza, porque realmente es una alabanza, ¿verdad? En esta sola idea que está dando el apóstol Pablo. Estuvimos exponiendo que aunque estos textos desde el verso 3 hasta el verso 14 se tienen que leer juntos, como lo hicimos la clase pasada, lo podemos aún dividir nosotros en tres partes. Y estuvimos hablando que no podemos entender el capítulo 4 y 5, y si es que es la parte de la práctica, si no entendemos y apreciamos y valoramos primero esto precisamente que el apóstol Pablo está exponiendo en estos versos. ¿Cómo es que podemos dividir estos versos desde el 13 al 14 en tres partes? Número 1, vemos la obra del Padre, ¿ok? Número 2, vemos la obra del Hijo, y número 3, vemos la obra del Espíritu Santo. Claramente nosotros aquí vemos la Trinidad, vemos al Padre interviniendo, vemos al Hijo interviniendo, y vemos también al Espíritu Santo. ¿Qué es la obra del Padre? Desde el verso 3 hasta el verso 6, ya lo vimos. Vemos que el Padre ya nos había predestinado.
Vemos que el Padre nos escogió de antemano para bendecirnos con toda bendición espiritual. Vemos que el Padre nos escogió para ser santos y sin mancha delante de Él. Y vemos que lo que hizo, lo hizo por amor, según el puro afecto de su voluntad. ¿Okay? Y Pablo termina con una alabanza diciendo, para la alabanza de la gloria de su gracia, en el verso 6. Entonces, del verso 3 hasta el verso 6 vemos la obra del Padre. ¿En dónde vemos la obra del Hijo? Es lo que vamos a ver el día de hoy. La vemos desde el verso 7 hasta el verso 12. Desde el verso 7 hasta el verso 12. Vemos que el Hijo fue a la cruz. Vemos que nuestro Señor Jesucristo tomó nuestro lugar. Vemos que nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre para que recibiéramos el perdón de los pecados por gracia. Vemos que fuimos redimidos. Y vemos que a través de Cristo el Padre nos ha dado inteligencia y sabiduría. Y el apóstol Pablo termina en el verso 12 dando una alabanza a Dios. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Okay? ¿Qué es la obra del Espíritu Santo? Esa la vemos en el verso 13 y en el verso 14, que es el próximo tema. Y vemos que una vez que hemos creído en el Evangelio, recibimos al Espíritu Santo de la promesa y fuimos sellados como garantía de que terminará la obra hasta la redención. Y Pablo nuevamente termina en el verso 14 al final, dando una alabanza diciendo, para alabanza de su gloria. Amén. Entonces, Pablo en esa línea de pensamiento, en esa línea de lo que él está hablando, en estos versos juntos, da alabanza, hermano, da gloria a Dios por lo que el Señor planeó. Da alabanza, da gloria a Dios por lo que hizo a través de Cristo, y da alabanza y da gloria a Dios porque sabe que el Espíritu Santo ahora seguirá haciendo la obra en nosotros. ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta la redención. Dios nos da una seguridad bien tremenda de que Él terminará la obra en cada uno de nosotros. Ahora, después de exponer Pablo lo que Dios en su amor y en su soberanía y gracia destinó para nosotros, esto es la salvación desde el verso 7 hasta el verso 12, que es lo que vamos a ver el día de hoy, muestra cómo Dios ejecutó su plan, muestra cómo el Padre llevó a cabo su propósito en Cristo. ¿Okay? Lo empieza a mostrar. Más adelante en el verso 13 y el verso 14 vemos cómo el Espíritu Santo terminará la obra hasta el día de la redención o hasta la redención. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver cómo el Padre llevó a cabo su plan a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver que a través de Cristo, por su sangre derramada en la cruz, pudimos obtener nosotros el perdón de los pecados. Esa es la forma como el Padre llevó a cabo su plan. Y en la clase siguiente vamos a ver cómo Dios a través del Espíritu Santo nos va a dar la garantía, hermano, de que Él terminará esa obra. Amén. De que terminará esa obra. Mire cómo comienza el verso 7. ¿Lo tenemos? Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo cómo el Padre está llevó a cabo el plan de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí, hermano, aparece la palabra redención. Dice el verso 7, en quien tenemos redención. Mira lo que dice, por su sangre. ¿Ok? Y mira lo que hay. Hay perdón de pecados. Porque Dios es muy rico en gracia. Es lo que está diciendo Pablo. Ahora miren. La palabra redención, hermano. La palabra redención en esa época era una palabra muy común. Era una palabra muy común
Era una palabra muy clara en el tiempo que Pablo lo nombra. Cuando alguien hablaba de redención en ese tiempo, sabían perfectamente a lo que se estaba refiriendo. Sabían a lo que estaba refiriendo. ¿Por qué? Porque en el tiempo que escribe Pablo, la redención tiene que ver con libertar a un esclavo. Escuche bien. Eso tiene que ver, la redención. Cuando ellos escuchaban la palabra redención, rápidamente ellos sabían que tenía que ver con libertar a un esclavo. Y en el tiempo que se escribe esta carta, bueno, en el tiempo de la iglesia, cuando la iglesia nació, y aún antes y después, la esclavitud, hermano, era permitida. La esclavitud era permitida. La esclavitud era legal. Alguien podía tener esclavos si uno quería. Bueno, si tenían los dinero para comprar esclavos. La esclavitud también era algo normal en el tiempo que Pablo escribe esto. Y aparte, la esclavitud era parte de la economía también. ¿Ok? Era parte de la economía. Ahora, se cree que en el Imperio Romano había más de 6 millones de esclavos. Y eso era normal, tener esclavos. En ese tiempo, por ejemplo, se compraban esclavos para usarlos. Si usted tenía dinero, usted podía comprar un esclavo y usarlo. Otros rentaban esclavos, mire bien, rentaban esclavos por un día, por una semana y por un mes y luego lo devolvían al esclavo. Otros que eran más conscientes, si podríamos usar esa palabra, compraban esclavos y una vez que moría el amo, en gratitud lo dejaba libre, y eso se llama redención. Comprar un esclavo y luego dejarlo libre. Entonces cuando Pablo usa esta palabra, esa palabra era algo común, porque la esclavitud era normal. Ya no es normal, ¿verdad? Pero en ese tiempo era normal. Entonces los esclavos en el Imperio Romano era algo muy común, muy normal y legal, sobre todo. Era legal. Pablo toma esta figura de cómo eran los esclavos en ese tiempo y cómo nosotros estábamos bajo esclavitud en el pecado y cómo Dios nos compró y nos rescató. Está usando esa misma figura. Por ejemplo, los esclavos en ese tiempo, mire bien, eran tomados como un objeto. ¿Ok? Los esclavos en ese tiempo no tenían voluntad. Los esclavos eran considerados como objetos, no podían casarse, ellos no podían elegir. ¿Ok? Parece muy duro, pero así era en ese tiempo. Si tenían hijos, no podían ejercer la paternidad tampoco. Al tener hijos, automáticamente le pertenecían al que los había comprado. Eran vendidos en tiendas, en subastas. Los precios variaban por la edad, físico y habilidades. Había esclavos preparados, ¿ok? Unos eran médicos, pero eran esclavos. Había esclavos domésticos, peluqueros, cocineros, mayordomos, enfermeros, maestros, costureros, herreros, pero eran esclavos. Y los esclavos, hermano, tenían una placa en su cuello. Regularmente tenían una placa en su cuello y esa placa decía: revoca mi dominum, que significa devuélveme a mi amo. Así decía la placa. Así como en el tiempo de ahora que usted le pone una placa a un animal y dice la dirección, así en ese tiempo eran los esclavos. No tenían voluntad y eran considerados como un objeto, algo para usarlo nada más. ¿Ok? ¿Cómo esta gente llegaba a ser esclava o esclavo? Por nacimiento, si alguien tenía un esclavo y tenía un hijo con otra esclava, automáticamente ya ese niño o esa niña era considerada un esclavo también. También por prisionero de guerra, cuando había guerras, batallas, eran despojos, llevaban prisionero a la gente y los tomaban como esclavos.
Mire bien, también por abandono de familia. Mire, estaba estudiando yo hoy por abandono de familia. Si un padre abandonaba a su familia, si un padre abandonaba a su esposa e hijos, esta familia estaba destinada a ser esclava, a que viniera alguien, los tomara y fueran esclavos. Y también cómo llegaban a ser por venta. Los vendían, repito, los consideraban a ellos como un objeto, a las personas que son esclavos. Entonces, cuando Pablo usa esta palabra redención, dice, en quien tenemos redención, era una palabra muy común en ese tiempo, y los efesios, los corintios, los filipenses, todo Asia, hermano, todo Roma, todos aquellos sabían a qué se refería cuando usaban esa palabra. Entonces, cuando Pablo usa la palabra redención, Pablo está diciendo, y ellos entienden, que todo aquel que recibe el Evangelio, ellos sabían a qué se referían cuando él usaba la palabra redención. Esa palabra no era muy ajena a la gente. Entonces, cuando Pablo usa esa palabra, o cuando dice Pablo, Cristo nos redimió, está diciendo, Cristo nos rescató, Cristo nos compró, Cristo nos libertó, pero ahora no para ser libres y hacer lo que quieran, no, sino que ahora Él nos compró y tenemos un amo. ¿Quién es nuestro amo? ¿Quién es, hermano? Jesús. Amén. Por eso Pablo ahora se consideraba voluntariamente, ¿cómo se consideraba? Esclavo, prisionero de Cristo. Porque ¿qué significa la palabra redención? Significa rescate, significa soltar de las cadenas, significa dejar libre, significa comprar en el mercado, significa pagar un precio por ese rescate y significa dar libertad. Entonces, cuando Pablo les dice, en quien tenemos redención, ellos entienden que eran esclavos, y entendemos que éramos esclavos del pecado y que ahora nos compró. Pero ¿a qué precio, hermano? No con oro, no con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Ok? Repito, tenemos que recordar que un esclavo estaba considerado como un objeto. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, quizás un poco raro el ejemplo, ¿verdad? Pero se lo voy a poner, porque yo estaba meditando en eso. Es como si por ejemplo, si tu esposa te dice, así un ejemplo, quiero que me compres un carro. Es un objeto, ¿no? Quiero que me compres un carro. Y bueno, ¿cuántas hermanas no quisieran un carro nuevo, verdad? Pero en vez de ir al dealer donde hay carros nuevos, le dices a tu esposa, como tú le llames, ¿verdad? Honey, o amor, o my love, o como tú le llames. Le dices, bueno, ven, sí te voy a llevar a comprar un carro. Y en vez de que lo lleves a un dealer, la llevas a un yonque. Mira bien, ¿sabes qué es un yonque? En un deshuesadero, ¿no? Donde hay carros chocados, ¿no? Y le dice, sí, te voy a comprar un carro, pues vamos, ven. Se van de la mano y llegan aquí al yonque de la 12. ¿Ok? Y ahí van de la mano y a ver qué te parece esta. Y están viendo los carros, están viendo las chatarras prácticamente, toda chocada, maltratada, sin pintura, sucia. Y le dice, te lo voy a comprar. Y la hermana, pues como es tan sumisa, tan sujeta, tan obediente, tan comprensible. Aunque esté chocado ese carro, o esa chatarra, ¿no? Ahí en el yonque, tiene un costo. Tiene un costo. Vale dinero. Tienes tú que pagar el rescate. Bueno, quiero decirle algo, hermano. Nosotros no valíamos la sangre de Cristo. Escuche bien. Nosotros no valíamos
la sangre de Cristo. Y aún así estábamos maltratados por el pecado, esclavos por el pecado, y aunque no valíamos nada, se tenía que pagar un precio muy alto. ¿Quién va a hacer eso, hermano? ¿Quién iría a ese lugar y pagar por un carro de ese, por un yonque, hermano? ¿Qué diría uno? Eso no vale. Bueno, hermano, así estábamos. No valíamos la sangre del Cordero. No valíamos la sangre de Cristo. Y aún así el Señor pagó con precio de sangre. Dice el verso 7, en quien tenemos redención. Recordemos, la palabra redención significa rescate, pagar. En quien tenemos redención por su sangre. Nos rescató con su sangre. Repito, tú y yo no valemos la sangre de Cristo, hermano. Pero el pecado de nosotros era tan alto que no lo podemos pagar nosotros con oro o con plata, sino que es pagado nada más con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la única que puede pagar el pecado. Entonces, ¿cuál es el propósito de la sangre de Cristo derramada? ¿Cuál es, hermano? La redención. Ese es el único propósito, la salvación, el perdón de nuestros pecados. Estábamos esclavos nosotros al pecado. Al aceptar el sacrificio, entonces el Señor nos rescató y nos dio salvación. Y ahora pertenecemos a nuestro amo, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando el apóstol Pablo nombra la palabra redención, los efesios entienden que estaban bajo la esclavitud del pecado y que no había oro, no había plata, no había dinero, hermano, que pudiera comprar esa libertad, sino solo la sangre de Cristo. Primera de Pedro 1:2, se lo leo, dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer, y dice, y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. En ese texto, la palabra rociado, el apóstol Pedro la está tomando como una figura del Antiguo Testamento, cuando el sacerdote rociaba en el altar la sangre de los animales sacrificados para alcanzar un año de misericordia, cuando festejaban el Yom Kippur. Esto lo hacían en el lugar santísimo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro en ese texto? Que ahora ese sacrificio de sangre ya se efectuó en la cruz una sola vez, y por medio del Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo, esa sangre derramada alcanzamos redención y perdón de los pecados. La sangre de Cristo es muy valiosa, hermano, y nosotros no la valíamos. Pero aún así el pecado era un pago tan grande que solamente la sangre de Cristo lo pudo haber pagado. Entonces, el propósito de la sangre de Cristo es redimirnos para alcanzar el perdón de los pecados. Ese es el propósito de la sangre de Cristo. Por eso dice ahí, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Y qué dice? El perdón de pecados. Primera de Pedro 1, 18 y 19, se lo leo, dice, sabiendo que no fuiste rescatados, así dice, que es redimido, es la misma palabra. Sabiendo que no fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, dice, no con cosas corruptibles como con oro y plata, mire bien, con nada de eso. Y sigue diciendo Pedro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, mire bien, hermano. Entonces, ¿cuál es el propósito de la sangre derramada? ¿Cuál es el propósito de la sangre de Cristo? Nada más, nuestra salvación. No hay más.
nuestra redención, el perdón de nuestros pecados, el ser rescatados. Ese es el propósito de la sangre de Cristo. Es decir, el pecado de nosotros era tan alto el precio, hermano, que solamente la sangre de Cristo derramada la pudo haber pagado. Y eso es lo que Pablo quiere que entendieran, porque esa palabra redención era común y ellos lo comprendían. Pues pregunta, hermano, ¿cuál es el propósito de la sangre de Cristo? El perdón de los pecados, el ser limpiados, el ser redimidos, nada más. Más sin embargo, escuche bien, hermano, tenemos que tener cuidado nosotros cuando nombramos la sangre de Cristo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en estos últimos tiempos, doctrinas erróneas, malas interpretaciones, usan e invocan la sangre de Cristo de una manera incorrecta y la usan como un amuleto. Por ejemplo, dicen, me cubro con la sangre de Cristo. Bueno, si ya naciste de nuevo, ya la sangre de Cristo ya te limpió. Una vez y ya. Pero dicen, me cubro con la sangre de Cristo. Cubro mi casa con la sangre de Cristo. Para eso no es la sangre de Cristo. Para eso no es. No es que en el Antiguo Testamento ponían en las puertas sangre. Bueno, era sangre literal. Y era sangre de un animal. Y esa no perdonaba pecados. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano, cómo usamos o cómo hablamos cuando decimos la sangre de Cristo. O dicen, yo no salgo de mi casa si no me cubro primero con la sangre de Cristo. O me pasó esto, es que no me cubrí con la sangre de Cristo. O dicen, anulo y declaro la sangre de Cristo y las plagas de Egipto no vienen sobre mí porque me cubrí con la sangre de Cristo. O dicen, cubro a mi hijo con la sangre de Cristo. ¿Cómo que cubro a mi hijo con la sangre de Cristo? Y lo que es peor, cubro mi carro con la sangre de Cristo. Cubro mi cheque con la sangre de Cristo. Cubro mi trabajo con la sangre de Cristo. Me subo en el freeway y me cubro con la sangre de Cristo. Hermano, desde el día en que creíste en el Evangelio, fuiste limpiado con la sangre de Cristo. Fuiste rescatado, fuiste perdonado. ¿Cuál es el propósito de la sangre de Cristo? ¿Cuál es? La redención. Yo no necesito estarme cubriendo con la sangre de Cristo a cada rato. Porque no vemos que los apóstoles lo hacían. Cuando Pablo oraba, decía, y no se les olvide cubrirse con la sangre de Cristo. Ninguno de ellos lo nombra. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el propósito de la sangre de Cristo? Es tan poderosa que el único propósito de la sangre de Cristo es el pago de mis pecados. Es el pago de mis pecados. Es ser redimido. Es que tenemos redención, dice ahí verso 7, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Y qué? ¿Cuál es el propósito? El perdón de pecados. Ese es el propósito de la sangre de Cristo. Hermano, aunque tú no digas, no me cubrí por la sangre de Cristo, Dios tiene cuidado de ti. Dios tiene cuidado de mí. Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios por medio de Cristo, a través de su sangre, nos limpió. Ese es el propósito de la sangre de Cristo. El perdón de los pecados. Nada más. Ahora, ¿qué Dios hizo por medio a través de la redención? De ese rescate. De haber derramado su sangre. Número 1, perdonó nuestros pecados. Número 2, eliminó la maldición de la ley por medio de su sangre. Y número 3, ahora tenemos libertad para estar en su presencia. Una vez que tú has recibido el Evangelio, una vez que tú tienes a Jesús en tu corazón, una vez que Dios te ha dado el nuevo nacimiento, hermano, Cristo ya te limpió con su sangre.
Esa es la seguridad que tenemos nosotros en Él. Amén. Ahora, todo esto mencionado, hermano, que nos predestinó, nos escogió, nos aceptó en su familia, nos redimió, lo hizo por amor y nos hace conocer su voluntad. Pablo hace mención que todo esto es según las riquezas de su gracia. La riqueza de su gracia. Dice ahí, ¿okay? Verso 7, y que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y mire cómo dice, según las riquezas de su gracia. La riqueza de su gracia. Ahora, ¿qué son las riquezas de su gracia? Todo lo mencionado anteriormente. Uno, que nos predestinó, es por la riqueza de su gracia. Que nos escogió, es por la riqueza de su gracia. Que nos perdonó, que nos rescató, que nos redimió, que nos dio una nueva familia en Cristo, que nos dio su Espíritu Santo, que nos dio una nueva vida en Cristo. Simplemente, hermano, es por la riqueza de su gracia. Porque yo le voy a hacer una pregunta, hermano. Todo esto que hemos recibido, el que seas cristiano, el que tengas al Espíritu Santo, el que vengas a una congregación, el que sienta la presencia de Dios, el saber que el Señor perdonó tus pecados, es porque Dios es rico en gracia. Y yo le voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Cómo sería su vida sin Cristo? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería mi vida sin Cristo? ¿Cómo sería mi vida si Él no me hubiera llamado, predestinado, dado la salvación, redimido? ¿Cómo sería mi vida sin haber recibido esa riqueza de su gracia? Quizá algunos ya no estuviéramos ni viviendo, hermano. Pero se puede usted, hermano, de repente, yo cuando estaba leyendo esto, decía, ¿cómo? Si el Señor no me hubiera traído salvación a mi vida, ¿cómo sería mi vida ahora? Una calamidad. Vivir sin Cristo es estar en miseria, hermano. Y lo mejor que nos pudo haber pasado es conocer a Cristo. Recibir las riquezas de su gracia. Porque todo esto que le acabo de mencionar, nosotros no tuvimos que hacer nada. Todos los méritos son de Él. Vemos la acción del Padre, vemos la acción del Hijo, y en el próximo tema veremos la acción del Espíritu Santo. Vemos la Trinidad trabajando, operando ahí. Todo lo que Él hizo. ¿Qué quiere decir también la riqueza de su gracia? Mire bien, hermano. Quiere decir que Dios no escatimó nada. Quiere decir que Dios no detuvo su mano. Hablando de esa manera, ¿no? Que Dios no detuvo su mano en darnos todo lo necesario para que nosotros tuviéramos esta hermosa vida en Cristo. Él nos dio todo lo que necesitábamos nosotros para que nosotros pudiéramos tener esta vida en Cristo. Dios no le quedó nada por dar, nos dio todo en Cristo. Si tienes a Cristo, lo tienes todo, hermano. Tienes todo. Por eso Pablo dice, según las riquezas de su gracia. Porque imagínese, hermano, no haber recibido esa riqueza de su gracia. ¿Qué sería de su vida? ¿Qué sería de mi vida? En donde estuviéramos de fracaso en fracaso y fracaso en fracaso. Amén. Ahora, aquí nosotros hemos visto hasta aquí, hasta este verso 7, que Dios nos predestinó, nos eligió, ejecutó su plan a través de Cristo, nos redimió, nos libertó, perdonó nuestros pecados, porque para eso es la sangre de Cristo. Y ahora podemos ver nosotros que todo esto pertenece a la riqueza de su gracia. Y aún con eso, hermano, dice el texto que nos sobreabundó
Mire, todo lo que hizo y aparte lo que nos dio. Dice que nos sobreabundó en sabiduría y conocimiento. Mire lo que dice ahí. Verso 8. Vamos ahí. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Mire, no solamente nos dio todo esto, que nos predestinó, nos eligió, nos perdonó, lo hizo por amor, nos redimió, sino que ahora, en esa riqueza de gracia, nos hizo sobreabundar en sabiduría e inteligencia espiritual. Y entonces, ¿para qué el Señor, hermano, aparte de todo lo que hizo, nos da sabiduría e inteligencia? ¿Para qué? Para entender 4 cosas. Bueno, es lo que yo puedo encontrar. 4 cosas. ¿O por qué Dios me hizo sobreabundar? Nos hizo sobreabundar en sabiduría e inteligencia. Número 1, para entender, valorar y apreciar lo que el Padre planeó. Número 2, para entender, valorar y apreciar cómo el Padre llevó a cabo su plan de salvación a nosotros a través de Cristo. Número 3, para entender, valorar y apreciar cómo el Espíritu Santo terminará la obra en nosotros hasta el día de la redención. Y una vez que entendemos todo lo que hizo el Padre, cómo lo hizo a través de Cristo y lo que está haciendo a través del Espíritu Santo, la pregunta es, ¿cómo yo voy a responder a todo eso que hizo el Señor? ¿Cómo yo voy a responder a eso? Por eso, los capítulos 4, 5 y 6 no se pueden entender por sí solos. Necesitamos primero comprender esto. O yo necesito comprender esto. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Está valorando, está apreciando lo que hizo el Padre. Está apreciando, valorando cómo realizó su plan a través de Cristo, esa sangre preciosa que fue derramada. Y está valorando y apreciando lo que está haciendo el Espíritu Santo. Verso 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Es decir, una vez que fuimos redimidos, rescatados, una vez que recibimos salvación, Dios nos hizo sobreabundar en sabiduría e inteligencia para que podamos valorar, entender todo lo que hizo el Padre, el Hijo y todo lo que está haciendo el Espíritu Santo. Y ahora, ¿cómo yo voy a corresponder a esa gracia? Entonces, para poder entender los capítulos 4, 5 y 6, que es un llamado a la práctica, si no entendemos lo primero o no valoramos lo primero, lo que Dios planeó, lo que Dios ejecutó a través de Cristo y lo que el Espíritu Santo está haciendo hasta la redención, no podemos comprender o llevar a cabo la parte de la práctica. Algunos eruditos exponen, bueno, el hermano William dio un tema de Esteban, ¿verdad? Un muy buen tema. Que ellos respondían a la gracia, mire bien, con mucho temor y temblor. Con mucho temor y temblor. Entendían que servían a un Dios santo. Cuando Isaías, hermano, cuando en el tiempo de Isaías era uno de los hombres, mire bien, más dedicados y más santificados en ese tiempo en Israel. Sobresalía su vida espiritual de los demás. Era un hombre muy dedicado, muy dedicado. Se santificaba, hermano. Estaba leyendo algunos eruditos y dice que cuando veían Isaías
veían la semblanza de Dios en su vida, que era un hombre bien entregado a las cosas de Dios. Pero cuando Isaías tuvo la visión, cuando dice, vi al Señor sentado, dijo, muerto soy. Mire bien, porque entendió que servía a un Dios muy santo, hermano. Muy santo. Y dijo, muerto soy. Y dice que fue un ángel, ¿verdad? Y tocó con un carbón sus labios. Es quitado tu pecado. Entendió que servía a un Dios muy santo. Entendió que su santidad, hermano, se quedaba por muy debajo de la santidad del 3 veces santo, de la santidad de Dios, de la pureza de Dios. Amén. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo aquí? Está exponiendo que el Padre, cómo lo planeó, cómo nos predestinó, cómo nos llamó, cómo nos escogió, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin manchas delante de Él. Y cómo llevó su plan a cabo por medio del sacrificio de Cristo, y cómo nos redimió, cómo nos compró con ese precio de sangre, aunque no valíamos la sangre de Cristo, hermano. Porque estábamos muertos en delitos y pecados, nuestras obras eran como trapo de inmundicia. Y aún así, porque es rico en gracia, porque es incomprensible la riqueza de su gracia, nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Amén. Verso 9. Dándonos a conocer el misterio. La palabra misterio, hermano, no se usa como en el tiempo de hoy, ¿no? Sino la palabra misterio aquí tiene que ver con algo revelado, con algo que estaba oculto y ahora se nos ha revelado. ¿Qué nos ha revelado el Señor? Su voluntad, la salvación en nuestras vidas. La forma como Dios lo hizo y la forma como Dios lo va a terminar. Dice, dándonos, dice el verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces, ¿qué significa la palabra misterio? Es como cuando alguien te quita una venda, hermano, de los ojos. ¿Se acuerda cuando le pasó eso? Que estábamos muertos en delitos y pecados, y de repente, hermano, yo me acuerdo bien clarito, hermano, cuando yo recibí la salvación, que yo andaba todo derrotado, todo con depresión, todo arrumbado, hermano, como ese yonque. Y cuando yo recibí esa salvación, hermano, claramente, literalmente, yo vi cómo me quitaron la venda de mis ojos y yo veía otra cosa ya. Hasta los pajaritos los escuchaba cantar. Ay, mira el pajarito cantando, decía. Te quitan una venda, te quita la venda de los ojos el Señor. Y ves diferente, empiezas a ver diferente. Esas son las riquezas de su gracia. Entonces entendí yo cómo vivían los aleluya. Entonces empecé a entender. Amén. Qué hermoso es, hermano, cuando el Señor te quitó esa venda de los ojos. Estabas en el mundo, estábamos en el mundo perdido, sin esperanza, y viene Cristo, porque no somos nosotros. Tenemos que entender que nosotros no lo recibimos a Él. Él nos recibió a nosotros. Él nos adoptó en su familia. Vino Él y nos quitó esa venda de nuestros ojos, hermano. Y empezamos a ver con más claridad. Dice, dándonos a conocer, verso 9, el misterio de su voluntad según su beneplácito,
el cual se había propuesto en sí mismo. La palabra beneplácito en el griego es eudoquía, que significa agrado o un deseo. Es decir, Dios le agradó, hermanos, simplemente por Él mismo darnos a conocer lo que iba a hacer antes del final de los tiempos. ¿Por qué le agradó? Simplemente porque nos amó. ¿Y qué es el final de los tiempos, hermano? Lo menciono más adelante. Aparte de los acontecimientos que van a venir, Dios va a tener juicio sobre este mundo. Verso 10, perdón. Bueno, lo leemos desde el 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, verso 10, de reunir, mire lo que se propuso, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Como las que están en la tierra. Otra versión dice, el plan es el siguiente: a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las que están en los cielos y también las que están en la tierra. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que el hombre, hermano, cuando fue creado para tener una comunión eterna con Dios, cuando fue creado. Pero el pecado distorsionó al hombre, el pecado lo separó. Pero ahora en Cristo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo su autoridad, las que están en el cielo y las que están en la tierra. ¿Y dónde comienza el Señor? Con la iglesia. Él es nuestra cabeza. Amén. Verso 11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, está hablando de Cristo, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La Nueva Traducción Viviente dice, es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo como su plan. ¿Quién va a estorbar a los planes de Dios, hermano? ¿Quién va a estorbar? Si Dios ha decidido traerte salvación, ¿quién va a estorbar eso? Amén. Aquella persona que ha sido llamada, aquella persona que ha recibido la salvación, como dije el domingo pasado, querrá apartarse, no va a poder, hermano. Nuestra vida está ligada al Evangelio ya, a la palabra de Dios. Dios va a traer muchos juicios a esta tierra, hermano. Y Él en su benignidad, en su amor, nos da el mensaje de salvación. Abre nuestro corazón, porque un día va a reunir todas las cosas en Cristo. Amén. Un día, hermano, reinaremos con Cristo. Bueno, ya reina en nuestros corazones. Aunque a veces nos ponemos medio rebeldes, ¿verdad? Que trata con nosotros. Y mire para qué, verso 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Está hablando de los judíos, ellos esperaban primeramente eso, pero como no lo aceptaron, ahora entramos los gentiles. Pero siempre ha sido el plan de Dios salvar al mundo. Siempre ha estado en el plan de Dios. Ahora, ya vimos cómo Dios lo que había predestinado lo planeó. Ya vimos cómo el Padre lo ejecutó y lo cumplió a través de Cristo en la cruz. Y ahora vamos a ver cómo Dios terminará la obra a través del Espíritu Santo, que es el tema siguiente, que es titulado La garantía de nuestra
salvación. Amén. Bueno, vamos a parar ahí y seguimos el próximo viernes.